Yo soy Lidia de Sousa del Grupo Metafísico Caracas, en la oportunidad de hablarles sobre la metafísica del himno nacional de Venezuela, el cual tiene un gran significado y connotación para nosotros, sobre todo el valor para el ser, la conciencia y todo lo que le ha tocado desarrollar a nuestro querido país Venezuela. Entonces, inicia con estas palabras: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. En esta frase nosotros empezamos allí a valorar esa, digamos que esa valentía de cada uno de los seres humanos conscientes, crísticos, cuando tiene que accionar y no aceptar todo lo que no sea igual a la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Todo aquello que signifique limitación, pobreza, carencia y todo eso, hay que descartarlo. No hay que aceptar ese yugo o imposición, porque a través de las personas tener, digamos, de forma inconclusa o estar ocupadas siempre en cubrir sus necesidades básicas, eso es algo siniestro de la otra polaridad. ¿Por qué? Porque el debe ser, lo crístico es que todos tengamos en abundancia todo lo que requerimos en esta encarnación. Y por supuesto, no estar ocupados, sino ya estar nosotros en otro escalón superior, ¿verdad? De por encima de estar todos los días pensando en cubrir necesidades básicas como comer, hidratarse, ese tipo de cosas, ¿ok? Un techo donde dormir, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva a lo que una persona pueda estar en el plano de la lucha. ¿Ves? Ese es un yugo y eso hay que descartarlo, sacarlo de nuestras vidas. Y así como lo dice el himno nacional, ahí están las claves. La clave, ¿cuál es? Respetar las leyes y honrar las virtudes, esos 7 aspectos de Dios. Esto sería una manera digna, decorosa, distinguida, ¿verdad? Ese honor de relacionarse bien los unos con los otros. Eso es tratarse con ceremonial. Y desde ahí nos habla las letras de nuestro himno nacional de que eso es una forma correcta, son las correctas relaciones humanas. Y esa parte del rayo violeta, ¿verdad? Se refiere a ese saber tratar a los demás con respeto, con ceremonial, con dignidad, a pesar de las diferencias, porque las diferencias son para valorar y ver las diferentes formas de Dios expresada en cada uno, ¿verdad? Un punto de vista diferente nos va a permitir crecer, mejorar y concienciar otras cosas, otro punto de vista que va a ayudar, si somos de una, digamos, una visión más global o general, nos va a permitir ser incluyentes. Porque el otro tiene esta preferencia, porque el otro piensa así o asado. Cada diferencia en nosotros nos va a permitir, ¿qué cosa? Vencer adversidades siempre y cuando trabajemos juntos en pro del bienestar de muchos, no de uno solo, ¿ok? Es como decir cuando un gobernante se debe a su pueblo, ya no es un partido, ni siquiera pudiéramos decirlo pues, no se pertenece a sí mismo porque se debe, se entrega a quién, a su nación, a administrar todo un país, así como el presidente de una empresa, los administradores del hogar, que puede ser una mujer, un hombre, ¿verdad? Cada ser tiene que superar muchas cosas. Y ante todo, hay que vencer, como aquí lo dice, vencer adversidades. ¿Ok? Ese es el yugo. El estar en el plano de la lucha. ¿Ok? Ese plano de la lucha está regido, ¿verdad? ¿Por quién? Por el mal, por las fuerzas contrarias, ¿verdad? Que cuando la gente muchas veces contesta, ¿cómo estás tú?
aquí en la lucha por la lucha. No lo acepto, le quito poder. Yo siempre digo, yo estoy muy bien, gracias Padre. Y al quien me dice que está en la lucha, digo, no, no es verdad. Di que estás bien para que te vaya mucho mejor de lo que estás. Y muchas veces se ponen así como en un contrapunteo y te empiezan uno le está diciendo cosas buenas a la persona en el saludo, no, cambia tu forma de hablar, de decir las cosas que no están en la lucha, porque si no vas a traer más pobreza y más problemas. Y a veces hasta se enojan cuando uno le hace la corrección. Dice, no, di que estás bien, di que te va muy bien y atrae esa energía. Y uno se lo explica ahí mismo, para que la persona entienda que a través de su verbo se está decretando en su vida eso que se acostumbró a repetir y muchas veces sin sentirlo. Y dígame entonces, peor si lo siente, que está en el plano de la lucha, que tiene que con el sudor de su frente trabajar un montón para vivir dignamente cada día. No. Entonces no lo acepto. Nosotros tenemos que, digamos que nuestro plan divino ideal, así como está aquí en la lámina de la presencia yo soy, ahí todo está cubierto en cada una de esas 7 esferas. Nosotros ya venimos aquí en la encarnación con todos nuestros vasitos de agua, nuestras comidas, con toda nuestra prosperidad ya almacenada en nuestro cuerpo causal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invocarlo, decretarlo y accionar esa energía. ¿Para qué? Para que se manifieste. Entonces, descartemos vocabulario negativo de ese saludo que es obligado, inconsciente, que dicen ahí en la lucha. No, le quito poder y transmútalo. Porque si tú le aceptas ese saludo a otra persona, tú también vas a ser el próximo entonces que va a estar en el plano de la lucha. Así que quítale poder. Dice, no lo acepto. Eso no es la verdad de Dios. Vamos a decir que estamos muy bien. Y así que vamos a lograr vencer esa adversidad que muchas veces se manifiesta primero por ese verbo negativo que tiene la gente, por estar pensando cosas negativas y hasta sintiéndolas o somatizándolas hasta el punto de decir que la gente se apropia las enfermedades. Les da pareciera que un placer decir que el achaque, mi achaque, tal cosa, le quito poder y no voy a decir el nombre de ninguno. Entonces, hasta eso. Entonces, cuando a veces hay personas que uno está, todo lo que tú le escuchas, entonces, Dios mío, parece que hay que provocar decirle, pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices tu dolor de rodilla? ¿Por qué dices tu dolor de cabeza? ¿Tú lo compraste? ¿Eso te pertenece? No. Dolor de cabeza son por pensamientos negativos recurrentes, ¿verdad? Y cantidad de cosas. Así búscale, digamos que como el origen, la causa a cada situación o a cada apariencia que tenga, o dolor o enfermedad, y ahí se va a dar cuenta que eso es producido por usted mismo. Sí, señor. Todo tiene una causa y un efecto. Y usted dentro de su universo, usted tiene que saber quién manda ahí es quién. Dios, el que está allá arriba. Dios, el absoluto. Y ese Dios, el absoluto, también está ¿dónde? En ti, en tu santo ser crístico. Y tiene que accionar aquí a nivel de conciencia, a través de nuestro verbo, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros logramos eso, estamos allí saliendo de la iniquidad, de la mentira, de la anarquía, ¿verdad? De ese libertinaje de vivir en contra de las 7 leyes o principios universales, ¿verdad? Estar en el plano de la lucha te va a impedir manifestar ese triunfo en tu vida. Tú viniste a ser feliz, a ser próspero, a tener el buen empleo y la buena remuneración que tú te mereces. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro cuerpo causal. Ahí donde ustedes ven la lámina de la presencia yo soy, nuestra prosperidad está ahí almacenada en la 6ª esfera del rayo oro rubí. Entonces, ahí entonces tenemos que accionar nuestra prosperidad y la decretamos que se manifieste, la queremos ver. Si hay alguna apariencia de salud, decir, yo soy salud perfecta y ocuparnos obviamente en el plano físico de atender los efectos, porque si se están manifestando hay que transmutarlos. El cuerpo te está hablando y hay que cambiar eso, hay que cambiar la forma de pensar acerca de la edad, de la salud, de las situaciones. Cuando esa energía es positiva, estamos vibrando entonces con la luz.
Si no estás manifestando en el plano físico algo positivo, es porque tu mente, tu verbo, tus palabras, lo que tú dices, tus sentimientos y tus acciones están siendo incongruentes con el bien, con la voluntad divina de Dios que quieres manifestar. Entonces hay que revisar qué estamos haciendo recurrentemente, pensando, sintiendo y hablando. Entonces, el himno nacional tiene esta frase: abajo cadenas. ¿Y cuáles son esas cadenas? Bueno, eso ahí es un decreto firme, fehaciente, de liberarnos de toda atadura física, emocional y mental. Vamos a decir todos juntos: yo soy libre de las cadenas de la enfermedad, la pobreza y la tristeza. Gracias, Padre. Y así debemos mantenernos ocupados en esa energía. Entonces, cuando la persona está, digamos que atada a una situación que es recurrente y se siente que como abollado, como que, Dios mío, nos sale de una y se mete en otra. Hay gente que empieza con esa palabra que cuando apenas le aparece una prueba, por decirlo así, un obstáculo, dice, ay, cuando vienen juntas, le quitamos poder, no lo acepto. O sea, usted diga, esta es una oportunidad para avanzar y subir mi estado de conciencia, para liberarme de algo. ¿Y usted de quién se va a agarrar? De la Madre Mercedes, que es la liberadora de los cautivos. ¿Y qué vamos a hacer? Allí, en esa situación en la cual tú te sientes apremiado, incómodo, bueno, pues tú sabes cómo, vamos a visualizar que esa situación está en manos de la Madre Mercedes y allí en sus manitas ella agarra y rompe estruendosamente esas cadenas, esos eslabones que te atan a ese padecer mental, emocional o físico. Decimos gracias, amada Madre Mercedes, por la liberación de hoy, mañana y siempre. Que cualquier cadena de todo tipo sea liberada ya, en este instante, y que cada ser humano, cada hogar, cada país del planeta Luz Tierra manifieste la libertad del Cristo en expansión. Ese Cristo vibrante, lleno de todo lo bueno de su magna presencia de Dios, yo soy. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué dijo el pueblo en el himno nacional? Que ese pueblo libertad pidió. Y como dice el Maestro Jesús, pedid y se os dará. Y eso está en la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Entonces, ese pedid y se os dará es a través del verbo positivo, nosotros vamos a hacer, en la medida que sea nuestra fe y la convicción que tengamos que la voluntad de Dios es el bien para nosotros, vamos a manifestar eso que estamos pidiendo. Pero ojo, se tiene que pedir en orden divino y en armonía perfecta para todos. Cuando tú quieres un buen empleo para ti, lo quieres también para los demás. Un buen empleo bien remunerado, con todas las seguridades y bendiciones para tu cargo, para tus actividades, que eso te facilite la vida y que te haga disfrutar tu proceso de crecimiento profesional, ahí donde has decidido por vibración trabajar o desarrollarte. Ese es el plan divino a perfección. Así que accionemos. Entonces, ese pobre en su choza, ¿verdad? Es una manera de decir aquel que está ausente de los conocimientos, de las vivencias, de desarrollar las 7 leyes divinas, toda esa enseñanza interna metafísica que trae día a día la forma de que usted desarrolle la felicidad, manifieste a Dios en ti. Dios es todo lo bueno. Si hay algo malo en tu vida, es una ausencia de un bien, ¿ok? Y esa es una falta de desarrollar algún aspecto de Dios. Entonces, San Juan Pablo II decía que ahí donde hay un mal, quiere decir
que no es que está manifestado allí todo el mal en esa situación, sino solamente falta una parte del bien que no se ha manifestado. Entonces, la estrategia es observar cuál de las 7 cualidades divinas de Dios no se está manifestando allí para transmutar ese mal. ¿Qué quiere decir entonces ese mal? Ese aspecto de salud que te estás ejercitando, o ese aspecto de carencia de algo, o de falta de amor, o de falta de comunicación. Quiere decir que allí es donde más hay que trabajar y concientizar, cambiar la estrategia. ¿Cómo hago para comunicarme mejor con fulanito de tal? Entonces, es mejorar la forma de hablar, de expresarse, utilizar un buen contexto, buscar la manera de tener más amabilidad para comunicarse y lograrlo. Sí se puede. Entonces, cuando nosotros, nuestro himno nacional, se habla de ese pobre en su choza, ¿verdad? Está pidiendo esa libertad, es un decreto que por derecho divino le corresponde. Y así en nuestra constitución de nuestra república de Venezuela, también ese es un derecho. Entonces, todos los venezolanos unidos están en el deber físico y moral de trabajar, de prosperar, de ser mejor cada día y desarrollar esa libertad, porque somos una nación de llama violeta, de liberación, de libertadores. Así que a trabajar y ser nosotros en nuestras vidas ejemplos de eso. Entonces, cuando dice gritemos con brío, ¿verdad? Es mantener ese verbo positivo con seguridad y convicción que todo lo bueno se va a manifestar. Y dice así Rubén Cedeño en su libro de Venezuela Metafísica: los decretos y las afirmaciones positivas tienen que inundar nuestro mundo, penetrar al inconsciente, de tal manera que se manifieste. Si hay tantas cosas buenas en tu mente, en tus sentimientos, siempre estás en una expectativa gozosa de que algo bueno va a pasar, adivina qué, a través de tanto decirlo, con conciencia y con convicción, adivina qué va a pasar, se va a manifestar y vas a poder vivir la gloria del cielo aquí, de Dios, aquí en la tierra. Entonces, a trabajar, a ponerse en marcha, a ponerse en ello. Cuando decimos en nuestro himno, muera la opresión, ¿verdad? Quiere decir que expire la carencia económica, la ignorancia, la maldad, el odio, la inarmonía, la enfermedad, la enemistad y el rencor que producen opresión emocional y ataduras mentales y físicas con esa persona que tiene rechazo. Te puede producir depresión, desesperación, o te puedes traumatizar y con eso no se logra nada. Así que muera esa presión, que transmutemos, consumamos y disolvamos toda causa, récord y memoria a través de la llama violeta y la ley del perdón de toda situación que originó una atadura. Una atadura en base a un egoísmo, en base a la ambición, porque hay gente que, digamos, que no quiere a su pareja y lo que quiere es que el dispensador del cajero automático que le da todo el tiempo, ¿verdad? Y no se ocupa en proveerse a sí mismo, cubrir sus necesidades y hacer el bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Está siendo como un parásito antagonizando o como un depredador sobre el otro. Entonces, todos somos ricos y opulentes, tenemos que ser dadivosos. En la medida que damos, nos sentimos orgullosos y dignos de proveer algo bueno. Hoy traje esto y quiero compartir lo otro, ¿verdad? Esa alegría de dar atrae, adivina qué, mucha prosperidad. Y eso es lo que hay que trabajar para que se manifieste ya. Gracias, Padre. Entonces, la fuerza es la unión. Y así, nuestro himno nacional tiene todas las claves de cómo liberarse de asuntos negativos, cuál es la estrategia. La fuerza está en la unión de cada uno, la unión de todas las mentes positivas de un país, deseando, movilizando, concientizando y manifestando y hablando el bien que se quiere ver, ahí se manifiesta.
Entonces, nos dice Rubén que existe una máxima que en la unión está la fuerza, ¿verdad? Y con la unión se logran los objetivos, se construye una sociedad de valores. Entonces, todos ocupados en desarrollar, poner en práctica los 7 aspectos de Dios, las virtudes divinas, por ejemplo, hasta conocer todo el significado de este gran mandala que se llama la Rueda de la Vida. Eso lo puedes estudiar en la Universidad José María Vargas, en los diferentes diplomados. Hay especializaciones donde usted se centra exclusivamente a desarrollar partes de las conciencias que debemos de tener para crecer como humanidad. Y eso te va a ayudar. Entonces, anímate a hacerlo. Búscalo en Facebook, en las redes sociales. Entonces, nos habla también el himno nacional cuando dice un sublime aliento, ¿verdad? Del supremo autor, o sea, el pueblo inspiró, ¿verdad? Ese aliento es que el Espíritu Santo, esa gracia divina de Dios, que a través de los ángeles y de los santos nosotros sentimos su vibración, a través de seres de luz tenemos ejemplos dignos de vida, tenemos ejemplos, ¿verdad?, de cómo manifestar el bien en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando manifestamos todos los asuntos de nuestras vidas con dignidad, con pureza, con honradez, refinamiento y excelencia, adivina que estás calificando correctamente la energía que Dios te provee cada día. Y si en lo poquito lo usas bien, imagínate entonces cuando tengas más en abundancia, prosperidad, salud, amor, todo lo bueno que tú quieras. ¿Ves? Empezamos con conciencia y tenemos que, de lo finito a lo infinito, poder nosotros concienciar eso. También el himno nacional nos habla de una América unida, unida con lazos en el cielo, ¿verdad? Y así existe esta nación, Venezuela, que ha unido a muchos países aquí del continente latinoamericano y adivina cómo, liberándolos, no conquistándolos, sino trayéndoles su independencia y su libertad. Y de igual manera que seas tú esa copa de luz, esa espada de luz que va a transmutar, consumir y disolver cualquier atadura mental, emocional o física en cualquier lugar donde tú estés, porque para eso Dios nos dio esta oportunidad de vida. Entonces, América, nos dice aquí Rubén Cedeño, que es una copa de luz. Es la copa de luz del mundo, es la nueva Jerusalén, es la tierra de gracia, donde Dios ha depositado las enseñanzas espirituales de la nueva era de Acuario para la dirección de una humanidad por 2000 años más. Y por eso la unidad de esta América es importantísima en conciencia de qué, de luz, de bienestar. Y dice así, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿Ves? Entonces, ese ejemplo es a través de, bueno, de salir de tantos asuntos, tantas cosas que, wow, después de todo lo que hemos pasado en nuestro país, Venezuela, es como que hay para hacer como, no una novela, sino un bestseller. La dinastía completa de todo lo que hemos vivido en el país. Y ahora es que empieza lo bueno. Empieza lo bueno de tantas cosas maravillosas que vamos a construir cada día con buen pensamiento y con cada uno de estos aspectos que nos comenta Rubén. ¿Cuál es el ejemplo que Caracas dio? Bueno, empezamos con lo siguiente. Por ejemplo, el buen castellano de nuestro gran maestro, don Andrés Bello, que en los colegios se empieza con su enseñanza. A través de la gesta libertadora de Simón Bolívar, acuérdense, no fue conquistar, no fue, ¿cómo se llama?, pisotear a pueblos, es liberarlos. A través del maestro don Simón Rodríguez, tenemos ideales de aula abierta, participativa. Se habla de inversa hasta en el sentido de que, ¿por qué inversa, la aula inversa? Porque es el participante el que construye también
a través de la observación y la participación y el conocimiento, con preguntas, respuestas, con observación, participa y construye esa dinámica perfecta del conocimiento. También Venezuela, ¿qué tiene? Ha sido un gran ejemplo a través de José Antonio Abreu y grandes talentos, compositores, directores de orquesta, de formar talentos juveniles, de llegar hasta el rinconcito más humilde allá. Aquí se dice de ranchos, aquí se dice, bueno, esas zonas, digamos, más humildes. Muchas veces en sus casitas adentro son limpiecitas, hermosas, ordenaditas, llenas de full color, y la gente noble y siempre con espíritu de superación. Y allí, a través del sistema de orquestas juveniles, a través de un sistema en comandato, contiene sus características específicas, ¿verdad? Cada niño tiene su instrumento musical y tiene la posibilidad de estudiarlo, de crecer y avanzar. Y son los padres donde se comprometen a llevarlos a ese sistema de estudios, y así esas niñas, esos hermosos niños se forman dentro de la cultura de la llama verde, esa musicalidad, esa verdad y esa armonía. Y adivinen entonces cómo es la mente de esos muchachos, esos jóvenes, y hasta, bueno, hay adultos también que aprenden esos instrumentos musicales, y a través de la música tú atraes armonía a tu vida. Esas mentes como son, más puras, libres de cualquier ocio, pensamiento parasitante, pero bueno, todas esas fealdades, vamos a llamarlas así. Entonces, ocupémonos de brillar, de seguir el ejemplo de las cosas buenas que sí tiene el país, dedicado al deporte con convicción, trabajo en equipo, a la belleza con propósito, tanto en damas y caballeros, porque hay concursos de ambos sexos, ¿verdad? Y sobre todo, ocupándonos en el haber espiritual, porque hoy en día Venezuela es pionera de expandir la enseñanza interna metafísica a nivel universitario, y eso es un gran logro. Y Venezuela, cuna de libertad espiritual, de liberador de conciencias, vamos en pro del avance interno del mundo, de la conciencia de libertad, porque allí, en esa fuerza, ¿cuál es la fuerza? La convicción del cambio, de que podemos manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra, y todo lo que no sea bienestar, nos vamos a liberar de esas cadenas. ¿A través de qué? Pensamiento consciente. Puedes investigar las 8 actitudes positivas, el noble óctuple sendero, y cantidad de asuntos en las cuales se estudia en la enseñanza interna metafísica, para verte liberado de situaciones que no te corresponden, porque tú viniste a brillar, a heredar el reino de Dios aquí en la tierra, a manifestar esa luz allí donde tú te manifiestas y accionas. Así que gracias, Padre, por estar encarnados en Venezuela, por aquellos que son venezolanos, por aquellos que abrieron las puertas a tantos inmigrantes, portugueses, españoles, italianos y de otras culturas. Y Venezuela abrió su corazón, sus brazos a tanta gente, porque es cuna de libertad, es cuna de prosperidad, de evolución, de la nueva era, de la tierra de gracia. Así que pongámonos todos los días en modo ¿qué? Modo de manifestar la verdad, la belleza, la abundancia de nuestra amada presencia de Dios. Y así que cada vez que escuchemos nuestro himno nacional, pongámonos firmes, dignos, orgullosos del ejemplo que Caracas dio. Gracias, Padre, y los espero en el próximo encuentro. Gracias.